¿Qué tal, profesor Armando? Compañeros, un gusto saludarlos en esta actividad 4 de la asignatura de Arquitectura de Computadoras 2. En esta actividad nos piden realizar y simular cada uno de los ejemplos que se encuentran en la documentación. En estos ejemplos nos piden, bueno, el primer ejemplo nos pide que realicemos la simulación para encender un LED usando el puerto RB0 y que el LED se prenda por 2 segundos y que se apague por medio segundo y lo siga haciendo ilimitadamente. En el segundo ejercicio nos piden encender un LED usando un botón conectado a RA0 y el LED conectado a RB0 y este se encenderá cuando se presione el botón. El LED permanecerá encendido por un segundo y luego se apagará. Y en el tercer ejemplo nos piden mandar voltaje a un dispositivo de tal forma que se vaya encendiendo de forma ordenada en los puertos del RB del 0 al 7. Bueno, en el primer ejercicio del circuito vamos a realizarlo con aquí en Proteus. Vamos a insertar un microcontrolador que va a ser un PIC16F84A. Vamos a utilizar un LED y vamos a utilizar una resistencia. Esto va a estar conectado a una tierra. Em, bueno, estos son los componentes que vamos a utilizar y bueno, se van a conectar de esta forma. Y aparte, en el software de CS, vamos a realizar lo que es el código, vamos a ingresar el código para que el microcontrolador haga que se encienda el LED, lo que nos solicitan. Entonces, para esto vamos a utilizar una librería, que es la librería del circuito que vamos a usar, que es la 16F84A. Vamos a hacer, bueno, vamos a declarar la frecuencia del reloj que va a tener, que es de 4 MHz. Vamos a declarar los puertos que vamos a utilizar, que en este caso van a ser los puertos B nada más. En nuestro cuerpo del programa vamos a tener un ciclo while. El ciclo while va a ser verdadero y este se va a estar ejecutando mientras la salida sea alta en el pin 0. Esto lo que va a hacer es que el alto va a hacer que el LED se encienda y esto va a durar 2 segundos y después la salida va a ser baja o va a ser, o va, es lo que es lo mismo que se va a apagar en el mismo pin que va a ser el B0 y este apagado va a ser de medio segundo. Em, bueno, este ciclo como no tiene más instrucciones, este ciclo se va a estar repitiendo de forma infinita hasta que detengamos el circuito. Una vez que ya lo tenemos aquí, lo que vamos a hacer es compilarlo para revisar que no tenga errores. Bueno, aquí ya se compiló y aquí nos dice que no tiene errores. Una vez compilado, bueno, este programa va a generar unos archivos que se van a guardar en la carpeta que nosotros elijamos. Y bueno, una vez guardado, lo tenemos que montar en nuestro circuito. Bueno, en esta parte donde dice archivo de programa, aquí nosotros tenemos que seleccionar el archivo que generamos con la compilación de las instrucciones que ingresamos en el otro programa. Y tenemos que seleccionar el archivo con extensión HEX. Este archivo lo seleccionamos, le damos a abrir y es el que se monta acá. Bueno, una vez que ya montamos el archivo, eh, vamos a ejecutar la simulación para ver que efectivamente el LED se encienda. Bueno, prenda y apague de forma ilimitada.
Entonces vamos a correr la simulación. Aquí ya cargó los archivos y aquí vemos que bueno, el LED está encendido y bueno, enciende y apaga de acuerdo a las instrucciones que nosotros le dimos en el archivo. Aquí bueno, pues va a estar prendiendo y apagando hasta de forma continua hasta que nosotros detengamos la simulación. Bueno, esto comprende lo que es el primer ejemplo. Y bueno, para el segundo ejemplo nos pide el otro ejercicio, bueno, el otro ejemplo de un LED que se va a encender cuando nosotros presionemos el botón. Aquí de igual forma vamos a utilizar el circuito, el microcontrolador PCI 16F84A. Vamos a utilizar un LED de color verde. Vamos a utilizar dos resistencias, una conexión a tierra, un botón y bueno, lo que sería nuestra entrada de voltaje o de corriente. Em, este, para este, equ- para este circuito, el código, ya lo tenemos aquí. De igual forma vamos a usar la misma librería, la 16F84A. Vamos a declarar la frecuencia del reloj, que sea de 4 MHz. Los puertos que vamos a utilizar, que en este caso va a ser el A y el B. En nuestro cuerpo del programa, de igual forma vamos a tener una sentencia while, un ciclo while donde va a tener una condición, va a tener una condicional if. En esta condición, bueno, nos dice que mientras la entrada de A0 sea alta o sea igual a 1, la salida va a ser alta. Mientras la entrada en el pin A0 sea 1 o sea encendido, la salida va a ser alta en el pin B0. Esto es lo que va a encender a LED y lo que va a tardar encendido va a ser un segundo. De lo contrario, o sea, si el valor aquí es diferente a 1, entonces de lo contrario la salida en el pin B0 va a ser baja. Esto es lo que va a apagar el LED. Y de igual forma, pues va a ser un ciclo infinito. Esto es que mientras yo esté pulsando el botón, el, el LED va a estar encendido. Cuando lo deje de presionar, el LED se va a apagar. Y bueno, lo vamos a compilar de igual forma para ver que no tenga errores. Aquí ya terminó de compilarse, nos marca que el código está bien. Nos vamos a la simulación. Y bueno, aquí de igual forma cargamos el archivo que se generó. Lo cargamos aquí en el, este, en el circuito. Verificamos que su frecuencia sea de 4 MHz. Y bueno, ya una vez conectorizado todo, este, vamos a, em, vamos a ejecutar la simulación. Y bueno, aquí cuando yo presione el botón, el LED se va a tener que encender y cuando lo suelte se va a apagar. Entonces aquí, por ejemplo, vemos que se encendió y si yo lo mantengo presionado, el LED se mantiene encendido. Cuando yo lo dejo de pulsar, el LED se apaga. Esto es lo que declaramos en nuestra sentencia if, que si el valor es 1, el 1 es equivalente a encendido, entonces aquí el valor es sí, perdón, el valor es 1, entonces el LED se enciende. De lo contrario, cuando el valor de A0 es diferente a 1, pues el LED se apaga. Y pues como es un ciclo infinito, lo podemos estar haciendo. Las veces que yo esté pulsando el botón son las veces que el LED se va a estar encendiendo. Y bueno, con esto es el ejemplo de la actividad, perdón, del ejercicio 2. Vamos a detener la simulación y vamos a pasar a ver el ejercicio número 3. En el, en el 3 nos piden
que se encienda un circuito, bueno, una serie de LEDs o de lámparas que se vayan encendiendo de una en una y las demás permanezcan apagadas. Em, bueno, de igual forma vamos a utilizar el circuito, el microcontrolador PIC16F84A. Vamos a utilizar una barra de LEDs, vamos a utilizar una resistencia y vamos a utilizar una conexión a tierra. La programación, para la programación tenemos igual la librería, incluir la librería para el circuito 16F84A. Tenemos la frecuencia del reloj de 4 MHz. La declaración de puertos a usar, que van a ser A y B. En el cuerpo del programa, pues ya tenemos nuevamente un ciclo while. Tenemos aquí, por ejemplo, en nuestro ciclo, tenemos las salidas. Aquí vamos a declarar todas las salidas de todos nuestros LEDs. En esta parte le vamos a indicar que la salida va a ser alta para el pin B0. Si recordamos, nos pedían en este ejercicio, nos pedían mandar voltaje al dispositivo de tal forma que se vaya encendiendo de forma ordenada los puertos de RB0 del 1 al 7. Entonces vamos a tener que ir encendiendo, todos los foquitos del 1 al 7. Bueno, aquí pusimos hasta el 8, del 1 al 7 de forma ordenada. ¿Qué quiere? Y de forma consecutiva. Esto es que se va a ir encendiendo primero el 1, después el 2, después el 3, pero cuando se enciende el 1, todos los demás permanecen apagados. Cuando se enciende el 2, todos los demás permanecen apagados, incluyendo el 1. La luz va a ir saltando de LED en LED. Entonces, para hacer esto, aquí tenemos que declarar que primero se va a encender nuestro pin B0. La salida del pin B0 va a ser alta. Y la salida del pin B1, B2, B3, B4, B5, B6 y B7 va a ser baja. En todos va a ser baja. Aquí, como podemos ver, en todos es low. Entonces esto nos va a permitir que los LEDs se queden apagados. Y esta secuencia va a durar 2 segundos. Posteriormente, la luz va a cambiar al pin 1. La salida del pin 1 va a ser alta. Y la salida en los pin B0, B2, B3, B4, B5, B6 y B7 va a ser baja. Esto lo que va a hacer es que la luz que estuvo en el pin B0 va a brincar al pin B1 y en todos los demás va a permanecer apagada. De igual forma va a durar 2 segundos y después brincará al pin B2. Y en el B2 va a ser lo mismo. En la salida del pin B2 va a ser alta y en el resto de los pines va a ser baja. En el B1, en el B0, en el B3, en el B4, en el B5, en el B6 y en el B7 la salida va a ser baja. Va a durar igual 2 segundos y después se va a brincar al pin B4 donde la salida del pin B4 va a ser alta y la salida en el resto de los pines va a ser baja. En el B1, en el B2, en el B3, en el B0, en el B5, en el B6 y en el B7 la salida va a ser baja. Después esto va a durar 2 segundos y la luz brincará al pin B5. En el pin B5 la salida va a ser alta y en el resto de los pines va a ser baja. En el B1, en el B2, en el B3, en el B4, en el B0, el B6 y el B7 la salida va a ser baja o va a estar apagado, van a estar apagados los LED. Esto de igual forma va a durar 2 segundos y se va a brincar al pin B6 donde la salida va a ser alta y en el resto de los pines la salida va a ser baja. También va a durar 2 segundos y por último se va a brincar al pin B7 donde la salida va a ser alta y en el resto de los pines la salida va a ser baja. Y bueno, una vez detallando todo el ciclo, este ciclo de igual forma se va a estar repitiendo continuamente hasta que detengamos la simulación.
Vamos a compilar el ejercicio, perdón, el código, para que revisemos que no tenga errores. Aquí revisamos que el código está correcto. Nos vamos al circuito y cargamos lo que es el archivo. Cargamos el archivo que acabamos de generar, que es el ex. Y bueno, revisamos que esté en los 4 megas. Este, y bueno, vamos a empezar a ejecutar lo que es la simulación para ver que funcione correctamente. Em, bueno, aquí como podemos ver, la luz ya empezó a avanzar. Aquí va prendiendo de forma ordenada, de forma secuencial. Va prendiendo va prendiendo de forma normal. Y bueno, pues aquí el ciclo va a estar girando continuamente hasta que pues detengamos la simulación, porque no se programó una cláusula que detenga pues esta ejecución. Entonces, pues como podemos ver, el circuito se ejecuta de forma correcta. Y bueno, pues creo que esto sería todo. Aquí vimos los tres ejercicios, las tres ejemplos que nos pidieron simular. Y bueno, vemos que todos funcionan de forma correcta. Y pues eso sería todo. Eso sería todo de mi parte. Les agradezco mucho. Y pues, pues eso es todo. Hasta pronto.